Nuestro tema de hoy, teoría de la estimación, intervalos de confianza. Nuestros objetivos. Primero, vamos a identificar los elementos de la inferencia estadística y su importancia en los diseños experimentales. Vamos a identificar métodos clásicos de inferencia estadística y vamos a aplicar el proceso para estimar parámetros poblacionales. Entonces, algunos conceptos previos. Sabemos que lo que nos interesa a nosotros es conocer el comportamiento de las poblaciones y que para ese comportamiento de las poblaciones en muchas ocasiones no tenemos la posibilidad de analizar a cada uno de los elementos de esa población. Por lo tanto, de ahí es donde extraemos las muestras y de esas muestras es que nosotros podemos hacer estimaciones de la población. El análisis de algunas características de la muestra, a esas características de las muestras les llamamos variables, y esas variables que yo analice son las que me ayudan a generalizar, a hacer generalizaciones, a hacer inferencias de cuál es el comportamiento de toda la población. Los estadísticos, ya lo habíamos visto, son las medidas que se le toman a una muestra específica. Entonces, un estadístico es el promedio de la muestra, otro estadístico es la proporción de la muestra, otro estadístico es la desviación estándar. Estos estadísticos, cada uno me va a servir para estimar los parámetros poblacionales, ya sea el promedio de la población. El promedio de la población se simboliza con letra griega mu, la proporción de la población y la desviación estándar de la población, que se simboliza con sigma, que es estimado con la desviación estándar de la muestra. Cada uno de estos estimadores se consideran que son estimadores insesgados de cada uno de estos parámetros. Hoy lo que queremos ver es el proceso para estimar estos parámetros poblacionales a partir de algunos datos de unas muestras. Y para eso, uno de los métodos clásicos es la estimación por intervalos. Primero que todo, podemos calcular la probabilidad de que un parámetro poblacional se encuentra entre dos límites, un límite inferior y un límite superior. A esto es lo que le llamamos el intervalo. Y lo que vamos a calcular es la probabilidad de que un parámetro poblacional se encuentre dentro de ese intervalo, o sea, entre el límite inferior y el límite superior. A esa probabilidad yo debo definir un nivel de confianza. Ese nivel de confianza está dado por el resultado de la probabilidad, 1 menos alfa. ¿Quién define el nivel de confianza? Lo define usted como investigador. Del nivel de confianza nosotros podemos identificar algo que conocemos como nivel de significancia. ¿Qué es el nivel de significancia? Es este símbolo de alfa. Representa la probabilidad de que el parámetro poblacional no quede por dentro del intervalo, sino que esté por fuera. Yo defino mi nivel de confianza como una probabilidad de que ocurra que el parámetro poblacional quede dentro de esos límites. Por lo tanto, si esto es una probabilidad de confianza, hay unos límites. Hay un límite inferior, un límite de probabilidad inferior que le llamamos zeta alfa medios, menos zeta alfa medios, y hay un límite de probabilidad superior que es llamado zeta alfa medios. Hay varios parámetros que podemos definir. Uno de los parámetros que podemos determinar a partir de la muestra es el promedio de la población. Y con esta expresión acá hallamos el límite inferior del intervalo. Y si ustedes notan, al otro lado tenemos otra vez el promedio de la muestra, pero ya no le restamos, sino que le sumamos el límite de confianza, pero ya el límite de confianza que está al lado derecho, multiplicado por el error estándar, o sea, la desviación estándar sobre raíz de n. Entonces, cuando yo hago este cálculo, voy a encontrar dos valores, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho, y esperamos con una confianza de 1 menos alfa de que ese promedio
poblacional se encuentra entre esos dos límites. Ahora, este intervalo de confianza, ¿cuándo lo podemos utilizar? Lo podemos utilizar cuando el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30 datos y cuando conocemos la desviación estándar o la varianza de la población. Si yo tengo menos de 30 datos, los límites de esa probabilidad de confianza es la distribución T. Entonces hay un T alfa medios y un menos T alfa medios. Además, si yo desconozco la desviación estándar de la población, si la desconocemos, no hay ningún artículo, no hay ningún estudio que me arroje una luz, que me diga cuál es la desviación estándar de la población, entonces no hay nada que hacer. Lo que tenemos que asumir es la desviación estándar de la muestra. Entonces, esa muestra tenemos que calcular no solamente el promedio de la muestra, sino también la desviación estándar de la muestra. Si yo quiero comparar dos grupos, esto lo podemos hacer cuando tenemos muestras independientes. Si quiero determinar si hay diferencias poblacionales a partir de la muestra, ¿qué hacemos? Necesitamos pues las diferencias de las muestras. Si tenemos más de 30 datos o más, entonces ya sabemos que utilizamos la distribución normal, o sea, el límite de probabilidad inferior, Z alfa medios, multiplicado por el error estándar de las dos muestras, o sea, la varianza del primer grupo sobre el tamaño de la muestra del primer grupo, la varianza del segundo grupo sobre el tamaño de la muestra del segundo grupo. Esta es la estructura para calcular el límite inferior. Y esta es similar a la estructura para calcular el límite superior. Lo único que cambia es que aquí hay una suma. Supongamos que aquí me da un valor negativo y el límite superior me da un valor positivo. Por lo tanto, cuando esta diferencia queda entre un valor negativo y un valor positivo, significa que acá en el centro está contenido el cero. Cuando eso sucede, entonces estamos diciendo con una confianza de 1 menos alfa que no haya diferencia entre los promedios. Ahora, pero si ambos son negativos, bueno, entonces se está diciendo aquí es que el promedio de 2 va a ser siempre mayor al promedio de 1. Y si ambos extremos, tanto el de la cola izquierda como el de la cola derecha, son positivos, ¿qué me está diciendo? Que en realidad hay diferencia entre los dos promedios y que el promedio 1 va a ser siempre mayor al promedio 2. Otro estimador sería el promedio de muestras relacionadas. El límite inferior sería la diferencia del promedio de las diferencias de las dos muestras menos el límite de probabilidad T alfa medios por la desviación estándar sobre raíz de n, que sería el error estándar. La teoría ha demostrado que cuando utilizamos la distribución T-Student para muestras grandes, el límite de T-Student tiende a ser igual al límite de Z. O sea, la distribución T tiende a ser igual a la distribución normal. ¿Qué pasa si quiero estimar la proporción? Entonces, el límite inferior está dado por esta expresión, que sería la proporción de la muestra menos el límite de probabilidad. Este límite, que aquí lo llamé Z, puede ser Z o también puede ser T, ¿ok? El Z en condiciones de muestras mayores a 30 datos y T para muestras inferiores a 30 datos. O sea que el límite acá, este límite, depende de qué cantidad de datos tengamos en la muestra. Eso sería el límite inferior y este sería el límite superior. Así también podemos trabajar la diferencia de proporciones. Por lo tanto, noten la estructura para hallar el límite inferior. Tendría que hallar la proporción de la muestra 1 y restarle la proporción de la muestra 2 menos el Z que es la probabilidad de confianza,
eh, multiplicado por el error estándar de las dos muestras. Y el límite superior, lo único que cambiaría es que sería una suma en este extremo. Cuando queremos identificar la varianza poblacional a partir de una determinada muestra, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallamos el límite inferior, n-1, multiplicado por la varianza de la muestra, dividido el límite chi cuadrado. Y para el límite superior sería en el denominador el chi cuadrado 1 menos alfa medios. ¿Ok? Ahora, este chi cuadrado alfa medios, el que está acá, hace referencia al límite superior, ¿ok? El límite superior, el límite de probabilidad superior, siempre va a ser mayor que este chi cuadrado 1 menos alfa medios. Este sería el límite inferior. Entonces, este límite superior de probabilidad siempre va a ser mayor a este límite inferior de probabilidad. Por lo tanto, entre más grande sea el límite, entre más grande sea este número, este denominador, la división del fraccionario va a ser más pequeña. Por esa razón es que aparece en el límite inferior toda esta expresión. Y entre más pequeño sea el límite de probabilidad, entonces más grande va a ser el resultado del límite de confiabilidad de este intervalo. Y por último, ¿qué pasa si yo no quiero calcular la varianza de una sola población, sino que quiero comparar las varianzas de dos poblaciones diferentes? El límite inferior sería multiplicar la variabilidad de la muestra 1 dividida la variabilidad de la muestra 2 y ese resultado lo multiplican por el límite inferior de Fisher. En la parte superior sería otra vez la relación, la razón, la división entre las varianzas de las muestras por el límite superior de probabilidad de Fisher. El primer ejercicio dice, considerar la variedad de rendimiento de maíz. Para estimar el rendimiento promedio de maíz bajo el efecto de un herbicida, se toma como muestra de tamaño 50 y se obtiene la producción de kilogramos por hectárea. O sea, la producción se mide en kilogramos por hectárea. Y la muestra está registrada en el archivo variedad de maíz CSV. Se sabe por experiencias anteriores que la varianza poblacional es de 586.69 kilogramos por hectárea cuadrada. Estimar el promedio poblacional de producción para intervalos de confianza del 95 y del 99%. Vamos a mirar qué es esa extensión CSV del archivo. Y noten que este archivo es un archivo de Excel, pero la extensión es CSV. ¿Qué significa que sea CSV? Que es un archivo de texto. Si yo abro el libro, noten que al abrir el libro, toda la información se encuentra registrada en la columna 1. La columna 2, noten que no tiene nada. Todo se encuentra registrado, es en esta columna 1. Y cada uno de los componentes están separados por comas. Entonces, por ejemplo, aquí dice año, mes, coma, código IATA, coma, descripción, coma, estado, coma, pasajeros nacionales, coma, pasajeros internacionales, coma. Por lo tanto, todos los datos están separados por comas. Esto es un archivo CSV. Es uno de los archivos más fáciles para leerlos en R. Voy a abrir un archivo de Excel. Entonces, cuando yo abro este archivo de Excel y guardo acá en el escritorio, noten que lo va a guardar con una extensión XLSX. Cuando yo tengo el archivo normal, digamos que ustedes su base de datos la trabajan normalmente, voy a llamar este archivo prueba, la voy a guardar acá en el escritorio. Cuando yo voy a trabajar este libro, que es mi libro de campo, ya lo voy a trabajar en R, porque necesito empezar a hacer análisis estadísticos con los datos de esta base. Entonces ya le digo archivo, guardar como. Y lo voy a guardar en el mismo escritorio o en la carpeta donde ustedes tengan vinculado su archivo de R. Y ya lo llamo prueba, pero ya no lo quiero como XLSX, sino que abro acá donde dice tipo.
y en tipo seleccionamos cualquier extensión CSV. Noten que aquí aparece CSV UTF-8. Podríamos guardarlo como esta expresión CSV. Más adelante hay otra, CSV limitado por comas. Este también nos sirve. Y por acá debe haber otro que es CSV MSDOS. Cualquiera de esos pueden utilizarlo. Yo he estado utilizando siempre el primero, CSV UTF-8. Y este archivo es el que se puede utilizar en el R. Ok, aunque también el R ya han venido haciendo avances y se puede abrir el libro de Excel, pero es mucho más fácil para el R trabajar con archivos de texto. Y esos archivos de texto pues tienen esta particularidad, que cuando nosotros guardamos como base de datos, nos los va a convertir en esto. Van a quedar todo convertido como separado, ya no en columnas, separado cada dato por columnas, sino que todo va a quedar consignado en la primera columna y la separación de cada título o de cada dato va a ser por comas en algunas ocasiones y en algunas otras ocasiones va a estar separado por punto y coma. Eso depende cómo tenga configurado su archivo de Excel, su plantilla de Excel. Entonces, en este momento, como yo ya tengo el proyecto guardado en esta carpeta, en la carpeta intervalos de confianza, entonces si yo hago doble clic acá donde dice intervalos de confianza, donde está la R dentro del cubo, si hago clic ahí, automáticamente me abre el R, el proyecto de esa carpeta. Y noten ustedes que aparece en Files, aparecen todos los archivos de esa carpeta. Por lo tanto, eso nos va a facilitar mucho la lectura y el análisis de la información, porque todo lo vamos a tener almacenado ahí. Todo lo relacionado con un proyecto lo metemos en esa carpeta del proyecto. Bueno, entonces ahora voy a abrir acá el script. Yo ya tengo el script aquí, simplemente hago clic sobre él y noten que automáticamente me abrió el script. Simplemente voy a ampliar, acomodar aquí las ventanas para que todo se vea bien. Vamos a resolver entonces nuestro ejercicio, nuestro problema. Bueno, ¿qué pasa si tenemos más de 30 datos y conocemos la varianza poblacional? O sea, me están pidiendo μ, el promedio de producción de todas las plantas de esa variedad de maíz. Y para eso tomaron una muestra de 50, o sea que ya sabemos que n es un valor mayor a 30. Listo. Y además conocemos la desviación estándar de la población. Me la están dando, me dice que es 500. La desviación estándar no la conozco la varianza que es 586.69, pero con esta varianza podemos hallar la desviación estándar. Vamos entonces a estimar los intervalos de confianza del 95%. Primero que todo, ¿cómo abrimos la base de datos? Hay un comando que es read CSV. Aquí yo ya lo tengo ejecutado. Ese archivo lo voy a abrir. Miren que aquí ya está diciendo que lo voy a abrir, pero va a quedar almacenado en una variable que le llamo datos. ¿Qué le estoy diciendo? En una variable datos, almacéneme un archivo de texto llamado variedad de maíz.csv que tiene encabezados, que tiene los títulos separados por punto y coma y el separador decimal es el punto. Eso es lo que le estoy diciendo. Si yo ejecuto esto, ¿qué sucede? Si corremos, ya listo. Noten que en el environment se creó una sección llamada data. Al lado derecho, en el extremo derecho, aparece un icono como una ventanita. Si yo hago clic en esa ventanita, hago clic ahí, noten que se abre un script donde me trae ya la base de datos. La primera columna se llama parcela, la segunda se llama municipio, la tercera se llama variedad, o sea que hay dos variedades de maíz, variedad A1, variedad B1, cañas por hectárea, entonces aquí cuántas cañas sembraron por hectárea, temperatura ambiente, entonces la temperatura sería 34 grados centígrados, 30, 34, 30, 34. Y producción de kilogramos por hectárea. Ok, eso es lo que tiene este archivo. ¿Cuántos datos tenemos? Dice que son 50. Verifiquémoslo. Voy a verificarlo. Acá
dice que son 50, en efecto, note, hay 50 datos registrados. Entonces vamos bien, n es 50. La expresión me dice que para calcular este intervalo de confianza, ¿qué necesito? Necesito el tamaño de la muestra, n. Necesito además el promedio de esa muestra. Entonces aquí voy a grabar en una variable llamada media. Entonces ahí es donde utilizamos el supply. Es una función que me permite manipular o hacer algunos cálculos dentro de una tabla. La tabla que nosotros creamos, esta tabla, quiero hallar el promedio de esta columna, producción de kilogramos por hectárea. En supply digo, abro paréntesis, lista. Noten qué pasa si yo escribo datos y después de datos oprimo el signo pesos. Aparecen las variables, ¿cierto? Entonces yo quiero calcular el promedio de producción por hectárea. Entonces míralo acá, producción kilogramos por hectárea. La primera parte antes de la coma, ¿qué le estoy diciendo? Seleccione de la base de datos, llamada datos, seleccione la variable producciones kilogramos por hectárea. Y de esa lista, después viene la coma, ¿qué quiero que haga con esa lista? Calcúleme el promedio. Yo ejecuto eso y ya quedó la media almacenada. Noten que acá en el environment ya me separó. Hay una sección que es data. La data es cuando son datos, o sea, cuando son data frames o cuando son tablas, ¿ok? Y me creó una sección de values, o sea, variables. Y ya tengo dos variables almacenadas. Una que es la media, o sea, el promedio, y me lo calculó ahí. Dice que el promedio es 498.018, ese es el promedio. Y me calculó el tamaño de la muestra, que es 50. Ya tenemos el n almacenado en una variable, ya tenemos el promedio almacenado en una variable. ¿Qué necesitamos adicionalmente? La varianza, que es la varianza poblacional, que ya la conocemos, pero ojo, esta no es varianza, esta es desviación estándar. Varianza sería si estuviera al cuadrado. A nosotros en el enunciado nos dan la varianza poblacional, nos dan esta varianza que es 569. Y noten que aquí me está diciendo que es kilogramos hectárea al cuadrado. Por lo tanto, este 586.69 tenemos que sacarle la raíz cuadrada para calcular la desviación. Creo una variable que le llamo desviación y le saco la raíz cuadrada SQRT de esa varianza 586.69. La desviación estándar dice que es 24.22. Si la confianza es del 95%, ¿cuánto es el alfa? Entonces aquí escribimos una variable que le llamamos alfa y eso es 0,05. Esa variable alfa la tenemos que distribuir en dos intervalos, ¿cierto? Un alfa medios para el lado izquierdo y un alfa medios para el lado derecho. Vamos a calcular primero el lado izquierdo. Le llamé límite inferior, la parte A del ejercicio. ¿Qué necesitamos? Entonces necesitamos la media. Entonces aquí la media yo la guardé en una variable llamada media. Después de la media, ¿qué le hago? Le resto el límite. Pero ¿cómo es que se halla el límite de probabilidad normal cuando el área a la izquierda es la mitad de alfa? El QNOR calcula el límite de probabilidad cuando la probabilidad a la izquierda es el valor de alfa dividido entre 2. La distribución normal vamos a asumirla estándar, o sea, si la distribución está estandarizada, recordemos que el promedio siempre es 0 y la desviación estándar es 1. Yo no es necesario siquiera escribirle este 0 y 1, porque si yo no lo escribo, por defecto, el R ya asume que la distribución es estandarizada. Voy a quitarlo acá para que se den cuenta. Como es una distribución normal, sabemos que el límite, el valor de Z va a ser igual al lado izquierdo y al lado derecho, para que me dé siempre el valor positivo, porque si le dejo cola izquierda me va a dar el valor negativo. Y como me da el límite negativo, ese menos al multiplicarse con este menos daría menos por menos más, nos genera un error.
Entonces, para que me dé el límite positivo, por eso es que le dejo que el lower tail sea falso. Esto que está aquí hace las veces de ¿quién? De z. Ese z multiplicado por la desviación estándar sobre raíz de n, por la desviación estándar que yo la guardé en la variable desviación, dividido la raíz de n, o sea, SQRT de n. Cuando yo ejecuto esto, me voy a colocar al final, lo ejecuto, ya entonces me guardó el límite inferior de la variable a. Me dice que el límite inferior es 491.30. Ahora, el límite superior de a. Entonces, veamos qué es lo que nos dice acá el modelo. El modelo nos dice que el promedio de la muestra súmele el límite. Entonces, mire, el promedio de la muestra es media, ¿cierto? La tenemos. Le sumamos el límite y eso está multiplicado. Ese límite z está multiplicado por la desviación estándar poblacional sobre raíz de n. Si ejecuto eso, run, entonces note que ya me queda el límite superior que me dio 504.73. Ahora, yo quiero mostrar los datos, los resultados. Voy a crear un data frame. ¿Qué quiero en el data frame? Hombre, en el data frame muéstrame n. ¿Qué es n? La cantidad de datos. Muéstrame la media, muéstrame la desviación estándar. Muéstrame el límite inferior del intervalo y muéstrame el límite superior. Es lo único que quiero ver. Si lo ejecutamos, entonces noten lo que aparece en la consola. Ya tenemos la respuesta a nuestro primer ejercicio. El primer ejercicio era calcular el intervalo de confianza del 95%, ¿verdad? Entonces aquí me dice que para una muestra de 50 datos, el promedio de esa muestra es 498. Que la desviación estándar es 24.22 kilogramos por hectárea, que el límite inferior es 491.3 kilogramos por hectárea y el límite superior es 504.7 kilogramos por hectárea. ¿Cómo cambia el intervalo anterior del 95% si el tamaño de la muestra fuese de 100 y se obtiene el mismo promedio? O sea que todo va a ser lo mismo. Lo único que voy a hacer es cambiar la n. Entonces aquí volvimos a crear la n, pero ya no le llamé n, sino n1. En este intervalo, todo queda igual. El promedio, el límite, la desviación estándar. Lo único que va a cambiar es acá la n, que ya no va a haber 50, sino 100. Entonces, por esa razón, en esta expresión de los límites ya no coloqué n, sino que coloqué n1. Ahora calculemos el límite inferior nuevo, aquí le llamé límite inferior de B y límite superior de B. Es para la parte B del ejercicio. Listo, ya calculé el nuevo límite inferior y el nuevo límite superior. Me pregunta, ¿cómo cambia el resultado? Pues vuelvo a crear un data frame. Si ejecutamos eso, notemos, ya me generó el nuevo data frame. Por favor, comparen los resultados, sobre todo en los intervalos de confianza, los dos últimos datos. El límite inferior aumentó y el límite superior disminuyó. Parece que se acercaron los límites. Por lo tanto, el intervalo es más estrecho, indicando mayor precisión. Ahora, ¿cómo se modifica el intervalo del 95% si la desviación estándar fuese de 18,5? La desviación estándar, ¿cuánto nos había dado anteriormente? Nos había dado 24.21. Me dice, el promedio sigue igual, el tamaño de la muestra vamos a volver a tomar 50. No vamos a hacer cambios acá en n. En el límite de confianza es el mismo 95%, pero me está diciendo, hombre, ¿qué pasaría si la desviación estándar no fuera de 24 como nos dio anteriormente, sino que fuera de 18? O sea que lo único que vamos a cambiar aquí, ¿qué es? La desviación estándar. Entonces, volvemos acá, tomamos, ya tenemos almacenado n, veamos, n lo tenemos en 50, ya está almacenado. La media sigue siendo la misma, 498. La desviación sí cambia, porque la desviación era de 24, entonces aquí me dice que la desviación es de 18.57. Entonces aquí en desviación la llamé desviación C. El alfa sigue siendo del 5% porque la confianza es del 95%. Calculemos ahora el nuevo límite, límite inferior C y límite superior C. La media sigue siendo la misma, el límite de confianza sigue siendo el mismo,
pero cambia la desviación. Ya no es desviación normal, o sea, ya no es de 24, sino mi nueva desviación, que es la desviación C. La guardé en la variable desviación C. Y el tamaño de la muestra sigue siendo el mismo. Ejecutamos el límite inferior, el límite superior. Y ahora, digámosle en el data frame que me muestre los resultados. Otra vez, ejecutamos. Acá el límite inferior aumentó un poco y el límite superior disminuyó también un poco. En otras palabras, el intervalo en términos generales también se hizo más estrecho, ¿cierto? O sea que al disminuir la varianza, o sea, al disminuir la dispersión, cuando decimos que disminuye la dispersión, quiere decir que los datos están más cerca unos de los otros, ¿verdad? Al disminuir la dispersión, indica que el intervalo de confianza también va a ser más estrecho. Y al ser más estrecho, entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que hay también mayor precisión con respecto al promedio de la población.